Bienvenidos al tutorial de configuración de terceros en Apolo. Video orientado por Mariela Janet Trejos Izaza, administradora de sistemas informáticos, Universidad Nacional de Colombia. Durante este video aprenderemos a configurar los terceros en el Apolo, definidos estos como toda persona natural o jurídica que tenga algún tipo de relación, ya sea indirecta o indirecta con la información contable de la empresa. Se pueden también considerar acá los activos fijos y diferidos que manejan saldos acumulados o transacciones individuales. Esto último con el fin de operar el módulo de activos fijos y diferidos. Además, se analizarán atributos de los terceros, esos campos que son obligatorios para la generación de la rutina de medios magnéticos, de tal forma que dicha configuración sea válida para la presentación de estos. Gracias a la parametrización de los terceros en las cuentas por pagar, por cobrar y el patrimonio, no es necesario tener una subcuenta para cada uno de los terceros afectados. Simplemente se hará referencia por medio de su NID, cédula o código interno. De esta manera se agiliza la digitación de movimiento, las consultas, los informes que genera el programa. Para las cuentas de ingresos, egresos y o impuestos como el IVA o la retención, también se pueden manejar terceros. Estos saldos deberán ser cancelados al final del año gravable por medio del cierre de cuentas, para que finalmente las cuentas queden con saldo cero. Para esto se invita a consultar el tutorial de comprobante de cierre. Asimismo, la información desde la rutina de medios magnéticos podrá ser reportada por cada uno de los terceros a los que corresponda la transacción. La opción de terceros pertenece al menú datos, por lo tanto es allí que lo vamos a encontrar desde la aplicación, opción datos terceros. O podemos hacer uso de la combinación de teclas Alt más T, o incluso podemos ingresar allí usando el icono de la barra de iconos, que pertenece a la ventana de terceros. Ingresamos a la ventana y encontramos en la parte superior de la ventana la barra de edición y las teclas de función. La ventana se compone básicamente de tres pestañas: modo ficha, modo lista y la pestaña de errores. En las dos primeras se puede agregar, quitar y editar la información. Los campos que conforman estas dos primeras pestañas son: en la parte inferior encontramos dos campos. El primero se llama solo campos obligatorios. Al chequear esta opción muestra en la pestaña ficha los campos del tercero que se deben siempre diligenciar porque son requeridos por la DIAN para la presentación de medios exógenos. El siguiente campo se llama información adicional. Muestra los nombres de los campos seleccionados y que se consideran de alguna manera obligatorios y otros datos adicionales como reportados a la DIAN, dígito de verificación sugerido y el campo errores. Si se tiene chequeadas las dos opciones, muestra los campos que son obligatorios para la información. Si no se tiene chequeado ninguna de las dos opciones, muestra los campos que son obligatorios más otros que no son obligatorios en la creación del tercero. Vamos a activar toda la información para que conozcamos cada uno de los campos. El primer campo que aparece en la ventana de terceros se llama tercero. Este campo corresponde al código para identificar un tercero en el sistema, con el fin de discriminar así sus propias transacciones. Para efectos de organización y como requisito para presentar los medios magnéticos, se debe digitar su número de NID, cédula de ciudadanía o cédula de extranjería. En caso de no conocerlo, se puede asignar de una forma provisional y aleatoria cualquier código que queramos darle dentro de la organización, conociendo la forma después de consolidar el código temporal con un código verdadero. La única condición que podemos mencionar con respecto al código es que no exista ya en la base de datos del tercero. Si no, pues aparecerá entonces un mensaje de advertencia que dice que el NID o el código ya existen en la base de datos. De igual manera, cabe mencionar que no se pueden utilizar caracteres especiales, solo se admite el guión para el dígito de verificación. Entonces vamos a darle insertar para crear un tercero nuevo e ir asignando cada uno de los datos. Entonces asignamos el primero, que es un código.
La clase de documento. El campo clase de documento es un código que se asigna según el tipo de documento que se elija. Este código es estipulado según la especificación técnica de la resolución expedida por la DIAN. ¿Qué encontramos en el menú de esta opción? Encontramos todos los tipos de documentos, por decir algo, 13 cédula de ciudadanía, 31 el NID, que son los más utilizados, tenemos cédula de extranjería, tenemos registro civil de nacimiento, tipo de documento extranjero, entre otras opciones. Basta con darle clic y el sistema asigna por defecto, entonces, el tipo de documento parametrizado. Vamos a asignar acá cédula. Listo. El ente. El ente define el código que se asigna según el tipo de sociedad. ¿Es el ente qué es? El tipo de régimen, por decir algo. Si es persona natural, si es persona jurídica, si es gran contribuyente, ¿cierto? O sea, me define el tipo de sociedad al que pertenece el tercero en este caso. Cuando selecciono entonces y digo que es una persona natural no retenedora, el sistema activa el nombre que se compone de o que va a ir según la concatenación de los 4 campos siguientes, que es el apellido 1, apellido 2, nombre 1 y nombre 2. Listo. Cabe mencionar que en este momento el sistema ha asignado automáticamente el nombre del documento y el nombre del tipo de sociedad, dependiendo de la selección que hayan hecho en el código del ente y el código de la clase de documento. Asimismo, entonces vamos a digitar entonces el apellido 1, apellido 2, nombre 1 y nombre 2 del tercero. Entonces vamos a darle un nombre a este tercero. Vamos a colocarle Clavijo, Solano, María, del Carmen. Listo. Entonces, cuando asignamos los 4 nombres, el sistema lo que hace es concatenar el nombre del tercero. Por lo tanto, si yo trato de modificar este campo, pues el sistema dice que no se ha terminado todos los datos y que no es posible modificarlo. El siguiente campo dice o me indica si el tercero es autorretenedor o no. El campo que sigue se llama municipio. En este campo municipio vamos a asignar, según la codificación establecida, el código del municipio de donde reside el tercero. Podemos hacer uso en este campo de la búsqueda con F11 o la opción consultar, que corresponde al icono de la barra de herramientas. Entonces le vamos a decir F11 y vamos a digitar, por decir algo, Medellín. Esta ventana de búsqueda me ofrece criterios de búsqueda, que son el código y el nombre del tercero. Entonces, como yo le dije que nombre y digito el parámetro Medellín, el sistema valida que solo al inicio, que solo me muestre esos municipios que al inicio tienen Medellín. Entonces le damos Medellín. Cuando asignamos el código, él automáticamente entonces reconoce el nombre de ese municipio. De igual manera, si quisiéramos seleccionarlo del listado, el sistema lo valida también. Entonces, por decir algo, yo puedo acá simplemente digitar Manizales y el sistema automáticamente lo busca en el listado y cambia el código del municipio. País. Este campo país es obligatorio para medios magnéticos y debemos asignar de igual manera el país al que pertenece el tercero. Entonces le vamos a decir F11 y buscamos igual el país. Entonces, si es por código o por nombre. Entonces vamos a buscar por nombre Colombia y el sistema busca en la base de datos de municipio el municipio que inicia con la palabra Colombia. Le decimos Enter. Los campos que
siguen se llama dirección, teléfono, fax, email. Estos campos son de tipo información. El único obligatorio en este caso para medios magnéticos sería el campo de dirección. Allí vamos a asignar entonces el domicilio del tercero. Se recomienda manejar el mismo orden en su nomenclatura. Entonces vamos a digitar una dirección. Teléfono, entonces asignamos el número telefónico donde podemos contactar el tercero. El número de fax para enviar correspondencia por escrito. Incluso puede ser el mismo número telefónico. El email, entonces ya es para asignar el correo electrónico del tercero. Recordemos que es en minúscula. Precio de transferencia. Este campo precios de transferencia se valida para aquellos terceros en el caso de ser un extranjero. Tiene como, de alguna manera, vinculada tres opciones. La primera significa N, es decir, no aplica, que no aplica para precios de transferencia. E significa que es un tercero extranjero cuyo número de identificación tributaria es el que tiene dentro de su país. Es decir, se asigna a aquellos terceros que dentro de su país manejan un número de identificación interno. Y la última opción, la L, significa local. El sistema asignará para medios magnéticos el NIT 44444001 e incrementará así en uno cada vez que se vaya creando uno de sus terceros. Se debe asignar cuando el país del tercero no maneja un código interno de clasificación tributaria dentro de su país. Esas son las tres, digamos, configuraciones de los precios de transferencia. Útil para el cálculo, para la generación de medios magnéticos. El campo observación es un campo de libre definición. Por lo general es utilizado para anotar características propias de cada tercero. O podemos allí especificar que es un tercero muy antiguo en la empresa o para establecer, digamos, políticas con relación a la negociación con ese tercero, ¿cierto? Entonces podemos tener allí una observación de libre definición. El campo reportados a la DIAN es de carácter informativo y el sistema chequea a los terceros automáticamente después de elegir un formato en la rutina de medios magnéticos y realizar el proceso que se conoce como recolección. Este campo es de gran utilidad para centrar la atención del usuario en corregir solo aquellos terceros que deben presentar para medios y que presentan algún tipo de error. Estos dos últimos campos que aparecen en la ventana, dígito de verificación sugerido y errores, se generan automáticamente después de usar el proceso de validación que vamos a ver a continuación. El primer campo se llama dígito de verificación sugerido. Ese campo es de solo consulta, donde el sistema automáticamente sugiere el dígito de verificación de los NIT según el resultado de la aplicación del algoritmo de la asignación de dígitos de verificación utilizado por la DIAN. Esto es útil para que el usuario lo compare con el dígito que ha asignado en el campo tercero y así verificar si hubo errores de digitación. El campo errores, de igual manera, es un campo de solo consulta y es donde el sistema le muestra al usuario el número de posibles errores que tiene el tercero según el esquema de validación de la DIAN. Todo esto pensando en la presentación de medios magnéticos. Estos se pueden observar en la pestaña de errores que está ordenada por código de tercero, que es la pestaña que vemos en este momento. Pero recordemos que se da solamente después de haber generado el proceso de validación. Para finalizar con relación al modo ficha, tenemos una opción que se llama blanquear nombres y apellidos de persona jurídica. ¿Esa opción a qué corresponde? Esta opción es útil para bloquear
los nombres y apellidos de todos aquellos terceros que fueron creados como persona natural, pero que pasaron a ser una persona jurídica. El sistema en este caso lo que hace es ocultar esos nombres y apellidos y asignar una razón social. Si los dejamos de esa manera creados, en el momento de hacer la recolección desde medios magnéticos, ese tercero va a aparecer tanto con nombres como con razón social, y eso es una inconsistencia. Entonces lo que hacemos con la opción de blanquear es que el sistema hace un barrido por la base de datos de tercero, y aquellos terceros que aparecen con nombre y razón social, pero el tipo, la clase de documento es un NID, entonces le blanquea esos nombres y le blanquea esos apellidos. Esta función igual se realiza después de generar el proceso de validación. Listo. Vamos a crear en este momento entonces un tercero tipo NID. Entonces vamos a crear un NID. Tipo 31. Nombre del documento, entonces NID. Pueden asignar en clase documento o nombre de documento. El ente, entonces vamos a decir que es una persona jurídica, 03. Y observemos en la pantalla que ya no aparecen los campos nombres, sino que ya aparece un campo que se llama razón social. Entonces asignémosle una razón social. Supercarnes S.A. ¿De qué municipio? De Manizales. Lo puedo digitar si conozco el código. Puedo digitar el país si lo conozco, o podemos hacer uso de la tecla de F11 para la búsqueda avanzada de la ventana. La dirección, recuerden que este campo no debe quedar en blanco pensando en medios magnéticos. El teléfono. Puede ser incluso el mismo. El número de fax. Listo. Y los demás campos, entonces el sistema los validará dependiendo de la rutina validar. Entonces guardamos y hacemos uso de la opción validar. Esta rutina puede resultar un poco pesada si manejamos muchos terceros dentro de la base de datos. Vamos a la pestaña errores y ¿qué hace el sistema? Me muestra un listado ordenado por código de tercero, cada uno de los NID relacionando los errores que tiene en su creación. ¿Cómo o qué tipo de errores podemos encontrar? Que no tiene dígito de verificación, que no tiene el tipo de sociedad está en blanco, que tiene un dígito de verificación, pero ese dígito de verificación es incorrecto. Entonces, todo eso el sistema lo valida desde esta ventana. ¿Cómo podemos organizar ese tercero? Podemos seleccionar el tercero, copiar el NID, por decir algo nos vamos a la ficha del tercero y utilizamos la búsqueda asociada a la ventana, que la activamos con la tecla F12. Entonces le damos F12, decimos que vamos a buscar, puede ser por código, por nombre, por el teléfono, la dirección o la ciudad de ubicación de ese tercero. Entonces vamos a decirle que por código, le vamos a asignar el código y le damos Enter. Este es el tercero que acabamos de crear. Lo seleccionamos en el listado de terceros si hay más terceros que coincidan con este parámetro. Lo seleccionamos y le damos Enter. El sistema me trae en pantalla ese tercero y me reporta que tiene un error. Miremos el campo errores. ¿Cuál va a ser el error? Si miramos en lista nuevamente dice que el error es el dígito de verificación. Entonces dice que el dígito de verificación según el algoritmo que maneja la DIAN para dicho cálculo es 6 y no 7. ¿Qué pudo haber sucedido en este caso? Que se haya dado un error de digitación. Entonces lo que hago es decirle F2 o el lapicito, le decimos 6, guardamos nuevamente y para borrar este error entonces le decimos validar.
Al validar, el sistema vuelve y hace el barrido por la base de datos y ya no encuentra errores en ese tercero. Entonces, cada vez que ustedes vayan corrigiendo un tercero, vamos a decirle validar para que vaya limpiando la tabla de errores. Si deseamos imprimir el listado de todos estos errores, pues basta con seleccionarlos con clic sostenido y utilizar el menú de clic derecho, la opción Copy, y los pegamos en un editor de texto normal y podemos imprimir. Adicional a estas dos pestañas, pues entonces ya encontramos el modo lista. Esta pestaña está conformada por los mismos campos de la pestaña anterior, ficha, pero están ubicados en una forma de rejilla, por columnas. En esta, de igual forma, se puede hacer uso de los botones de la barra de tareas. Mencionábamos al principio que igual podíamos insertar, miremos acá en el último registro, o podemos eliminar. Vamos a tratar de eliminar un tercero. Me dice que si estoy seguro. Y algo muy importante para mencionar con respecto a la eliminación, que no se puede borrar un tercero cuando éste ya ha tenido movimiento o se ha utilizado en cualquier otra ventana de la aplicación. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta al momento de crear los terceros? Debemos tener en cuenta, como requisito para la presentación de medios exógenos, tener creados los terceros 44, 44, 44, 000, cuya razón social son operaciones del exterior, para informar en un solo registro que las operaciones efectuadas se han hecho con personas o entidades del exterior. Y el 22, 22, 22, 22, cuya razón social es la opción cuantías menores, para informar en un solo registro las cuantías que sean menores al tope establecido. No es necesario crear previamente todos los terceros a utilizar en la contabilidad. Puede hacerse uso de la tecla F7 desde movimiento, incluso desde la rutina de contabilización automáticos funciona de igual manera. Cabe mencionar que los campos teléfono, fax, email y observaciones son de carácter informativo, pero se recomienda actualizarla periódicamente para tener una información completa de los terceros que se manejan, sean clientes, sean proveedores o sean socios en la contabilidad. Con esto concluye el tutorial de configuración de terceros. Para consultar más tutoriales, visite nuestro sitio web www.apolosot.com/tutoriales.